Al finalizar esta conferencia, usted debe estar capacitado para diferenciar el estreñimiento orgánico del estreñimiento funcional teniendo en cuenta las banderas rojas. Describir la definición de estreñimiento funcional según los criterios de Roma 4, que son los actualizados desde el 2016. Determinar si ese lactante con estreñimiento funcional requiere exámenes complementarios para el diagnóstico. Y asimismo, implementar el abordaje terapéutico adecuado en el estreñimiento funcional durante el primer año de vida. A manera de contexto, los trastornos gastrointestinales funcionales son frecuentes y son frecuentes desde el primer mes de edad. Usted puede notar en el gráfico cómo la regurgitación, el cólico, la disquesia y también el estreñimiento empiezan desde el primer mes de edad. Pero el estreñimiento funcional tiene una característica particular y es que es el trastorno gastrointestinal funcional que más prevalece a lo largo de toda la vida. El estreñimiento funcional puede ser de causa orgánica en un mínimo porcentaje, 5 a 10%, pero lo más frecuente en el niño es el estreñimiento funcional. Alrededor del 90-95% de ese estreñimiento en el niño es a consecuencia de un origen funcional. Para poder diferenciar si es estreñimiento funcional o es estreñimiento orgánico, lo podemos hacer con la historia clínica y ahí contamos con las banderas rojas. Si hay alguna de estas banderas rojas, muy posiblemente ese estreñimiento no sea funcional, sino sea de origen orgánico. Por ejemplo, un inicio extremadamente temprano del estreñimiento antes del mes de edad, o expulsión de meconio después de las 48 horas, o si encuentran historia familiar de enfermedad de Hirschsprung, o si la mamá o papá nos cuentan que las heces son con sangre y al examen físico ustedes no encuentran una fisura anal. O hay otros datos relevantes, por ejemplo, falla para crecer, o fiebre, o vómito bilioso, cuando al examen físico también ustedes encuentren un tiroides anormal o una distensión abdominal severa. Si ustedes encuentran al examen físico fístula perianal o, por ejemplo, encuentran también cicatrices anales, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero hay otros hallazgos, por ejemplo, posiciones anómalas del ano. O también el examen neurológico de los niños es muy fácil de realizar. Si encuentran disminución del reflejo anal o del reflejo cremastoriano, o también una disminución del tono o reflejos de miembros inferiores, o al mismo tiempo pueden encontrar un hoyuelo sacro con nacimiento de pelos, puede ser también una disrafia que esté produciendo ese estreñimiento. Y mucho cuidado también con esos niños que tienen miedo ante esta inspección anal. Pueden ser niños que estén rechazando porque recuerdan algo que no fue agradable para ellos, quizás un abuso sexual. Entonces, estas banderas rojas nos ayudan a diferenciar ese estreñimiento orgánico del funcional. Dentro de las causas de estreñimiento orgánico podemos tener metabólicas o endocrinas, anatómicas, neurológicas, farmacológicas, y dentro de ellas existen algunas más frecuentes. Por ejemplo, metabólica o endocrina, descartar el hipotiroidismo, la hipercalcemia, la acidosis tubular renal. Hay otras que pueden ser menos frecuentes como la diabetes insípida, enfermedad celíaca, enfermedad del colágeno. Dentro de las anatómicas, importante las malformaciones anorrectales, por supuesto el ano imperforado, la estenosis anal, posiblemente también estenosis del colon secundarias a enterocolitis que pudo haber tenido el niño en su etapa neonatal y tumores pelvianos. Dentro de las neurológicas, la más frecuente es siempre la enfermedad de Hirschsprung, pero también tenemos la pseudoobstrucción intestinal crónica, la displasia neuronal intestinal, los niños que nacen con mielomeningocele, las parálisis cerebral. Y también las aganglionosis adquiridas, que pueden ser, por ejemplo, por enfermedades como la enfermedad de Chagas. Farmacológicas son más frecuentes, el uso de fármacos en pediatría como el hierro, antiácidos, calcio, sucralfate, pueden estar condicionando estreñimiento en los niños. Asimismo también colestiramina o aquellos procedimientos que requieren bario. Pero definitivamente el estreñimiento funcional es el más frecuente. 90-95% de los estreñimientos en los niños son de origen funcional. Y para ello es muy importante que ustedes apliquen los criterios de Roma 4 para esos neonatos y niños hasta los 4 años de edad. No deben tener siempre todos los criterios presentes, es decir, no se deben cumplir todos.
Al menos 2 de los siguientes criterios durante un mes deben cumplirse para ustedes poder hacer el diagnóstico de un estreñimiento funcional. Por ejemplo, tenemos 2 o menos defecaciones por semana, historia de retención excesiva de heces, historia de movimientos intestinales dolorosos, historia de heces de gran diámetro, que a veces las mamás nos dicen, pero es que no entiendo cómo tenía tanta materia fecal y cómo hace esta deposición o esta macroheces que realmente puede ser la de un adulto. Y también tenemos otro criterio como presencia de una gran masa fecal en el recto. Si esos niños que ustedes ven ya están habituados o entrenados al baño, podemos tener otros 2 criterios. Por lo menos un episodio semanal de incontinencia después de que ya ha adquirido esa habilidad para ir al baño. Y lo otro es historia de heces de gran diámetro que pueden obstruir el inodoro o el sanitario. No les dé vergüenza preguntar eso. Suena como grotesco este término, pero es importante y se van a llevar algunas sorpresas porque muchos de esos estreñimientos, esas mamás nos van a comentar que sí han obstruido el sanitario con las deposiciones del niño. A nivel mundial se han hecho estudios para saber qué tanto es frecuente el estreñimiento funcional en lactantes. Y así como hay trastornos gastrointestinales funcionales como el reflujo, el cólico, la isquesia, la diarrea funcional, el estreñimiento funcional también está presente. Alrededor del 15 al 30% se presentan los niños con este estreñimiento funcional. Aquí en Colombia se hizo el estudio de los trastornos gastrointestinales funcionales por Carlos Velasco y colaboradores, donde se encontró que esos niños entre 1 o 12 meses de edad, o sea, primer año de vida, tenían 16,1% de estreñimiento funcional, no orgánico, funcional. Ya para los niños entre 13 meses a 48 meses, o sea, hasta los 4 años de edad, el aumento de la prevalencia de estreñimiento es hasta el 26,8% de esos estreñimientos que corresponden a un estreñimiento funcional. De tal manera que esto nos está indicando que sí está presente el estreñimiento funcional en los menores de 1 año de edad. Si bien hay que tener cuidado y presente de que pueden ser estreñimientos orgánicos, por eso tenemos las banderas rojas, pero muchos de esos niños no tienen banderas rojas y son estreñimientos netamente funcionales. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que están influyendo para que ese niño tenga estreñimiento funcional? 2 factores principales: inmadurez en la motilidad intestinal. Para eso debemos tener en cuenta entonces la frecuencia diaria de evacuaciones intestinales. En la primera semana los niños se pueden manejar entre 2 evacuaciones diarias hasta 8 y eso es normal porque está entre el percentil 10 y el percentil 90. A medida que el niño avanza en edad, por ejemplo, al mes o a los 2 meses de edad, puede ser que el percentil 10 tenga una deposición al día y en el percentil 90 podemos tener 4 deposiciones con una media de 2 deposiciones al día. Y a medida que avanza en edad, pues va a ser menos frecuentes estas evacuaciones intestinales diarias. También es importante tener en cuenta que estas deposiciones pueden variar dependiendo del tipo de alimentación. Es más frecuente cuando los niños están alimentados con leche materna que cuando están alimentados con fórmula infantil. Ustedes ven ahí en el cuadro cómo en los primeros 3 meses de vida los niños amamantados tienen casi hasta 3 deposiciones al día versus los niños alimentados con fórmula infantil que solo tienen 2 deposiciones diarias. El segundo factor a tener en cuenta es la alimentación. Y ahí, en esos niños alimentados con fórmula infantil, preguntar siempre cómo están preparando esa fórmula. Porque a veces algunos padres piensan que primero se debe colocar el polvo y después el agua. Ahí queda concentrada la fórmula infantil y pueden generar estreñimiento. Entonces lo correcto es primero el agua, después el polvo. Normalmente va a haber un desplazamiento del 10% de volumen por el peso. Entonces no se afanen, o sea, si son 3 onzas de agua, le colocan las 3 medidas. Si es una fórmula que se prepare 1 medida por onza, pues vamos a tener en vez de 90 centímetros cúbicos al final, vamos a tener 100 centímetros cúbicos, pero esa es la preparación correcta. Y lo otro importante es cuando se inicia la alimentación complementaria, preguntar qué alimentos está consumiendo, preguntar si está consumiendo vegetales, frutas, que son los que nos interesan para la fibra.
Pero hay un error también grande cuando empiezan con esta alimentación complementaria y es que no les dan agua. Y fibra sin agua no funciona porque también es un factor que promueve el estreñimiento. Por otro lado, los excesos de proteína también producen estreñimiento, el exceso de grasa animal, especialmente a expensas de leche de vaca. Entonces esa grasa saturada no se va a digerir fácilmente, no se absorbe y esos ácidos grasos en el lumen intestinal junto con el calcio forman jabones cálcicos y por eso también se puede producir estreñimiento. El otro factor que ustedes ven en la diapositiva no aplica tanto para lactantes, pero siempre es importante saberlo dentro de la cultura del estreñimiento, factores adversos. Entonces, cuando los niños grandes ya están en jardín o en preescolar o en colegios y van a vacaciones, prefieren estar jugando, entretenidos, a veces sienten los deseos de evacuar, pero ellos retienen y entonces va a ascender la materia fecal y por supuesto van a omitir ese reflejo que ya tenían presente. Y los campamentos, les da vergüenza a veces ir al baño o les hacen bullying o los hacen relajo, entonces también es un motivo para que los niños prefieran aguantarse los deseos de evacuar. La entrada al colegio es otro pico importante cuando empiezan con estreñimiento los niños, las condiciones del baño en el colegio, si están sucios, si son baños que no tienen suficiente agua y no se limpian adecuadamente, si de pronto hay hojas o hay a veces zancudos, insectos dentro de la taza, entonces realmente los niños rechazan a sentarse para evacuar. Y algo bien importante es tener en mente esos niños que rechazan, como decía anteriormente, al examen físico para que nosotros miremos la parte perianal, entonces tener en mente de que puede ser un abuso sexual. Y por supuesto los niños en sobrepeso y obesidad también pueden tener más fácilmente estreñimiento. ¿Por qué motivos consultan los padres a nosotros? Pues múltiples, por ejemplo ustedes ven ahí pujo o llanto, irritabilidad o distensión abdominal o la mamá nos dice que tiene mucha flatulencia, a veces rechazan las comidas, son inapetentes o las heces muy grandes para el niño o heces muy duras también que pueden llegar a romper esa mucosa, a hacer una fisura y tener rectorragia en los niños. Ahí está el prolapso. El prolapso es una bandera roja, pero también tenemos niños con estreñimiento funcional que pueden hacer prolapso. Y algo que le pasa en los lactantes, especialmente en lactantes menores, donde las mamás ven la gran masa fecal ahí en el recto, el niño está con pujo, con llanto, irritabilidad, hace fuerza, pero no es capaz de evacuar. Ellos como padres tienen que ayudarles, o sea, necesitan ayuda y lo hacen con una extracción manual. Importante el círculo vicioso que se genera en este estreñimiento, especialmente en los niños más grandes, ¿sí? Hay una inhibición voluntaria, como les decía, están entretenidos, están jugando, entonces sienten los deseos de evacuar, pero los niños empiezan a tener una contracción de ese esfínter anal externo, entonces posponen esa defecación. ¿Qué pasa en ese momento? Que hay retención entonces voluntaria de esas heces y por supuesto entonces hay una inhibición del reflejo y esa materia fecal se va a quedar más tiempo en ese colon, en ese recto y una de las funciones importantes que tiene el colon es reabsorber agua. Entonces al reabsorber agua se seca más la materia fecal y por supuesto se va a estar reteniendo mayor cantidad de materia fecal y va a distender ese colon. Entonces vamos a tener un megacolon secundario. Y ahí quiero detenerme un momentico porque muchas veces en algunas circunstancias puede que le manden a tomar una radiografía de abdomen al niño que en realidad no se justificaría o incluso un colon por enema. ¿Y qué pasa? Que el colon por enema que ven en estos estreñimientos funcionales, que ven que tienen un colon muy grande, un megacolon o un dolicosigma, y entonces dicen, esa es la explicación por el cual el niño tenía estreñimiento. Y es todo lo contrario, eso es secundario al estreñimiento funcional, eso es una consecuencia. Retomando entonces, al tener esas deposiciones más tiempo ahí en el colon, pues vamos a tener más chance de que se reabsorba toda su agua y son heces que se comportan más duras, más voluminosas y por los laditos se va a estar escurriendo como una gotera
esa materia fecal recién formada y entonces empiezan los accidentes, ya sean en el colegio, en la escuela, en la casa, y los padres se atormentan porque piensan que el niño lo está haciendo por voluntad propia, lo está haciendo a propósito, y el niño no se da cuenta, son escurrimientos involuntarios. Y muchas veces los castigan, los hacen lavar los interiores, los rechazan, los hacen bañar frecuentemente, pero realmente el niño no tiene el problema, el niño no es consciente de eso. El problema está en que está con una impactación y habría que hacerle un tratamiento adecuado. Pero fallamos muchas veces en eso porque entonces pensamos que esa conducta, ese comportamiento del niño es anormal y los enviamos para una interconsulta de psicología. Y el psicólogo no va a mejorar esa impactación fecal. Es la desimpactación fecal lo que va a mejorar ese soiling o ese escurrimiento del niño. A medida que se secan esas deposiciones, que se impactan más, cuando van a hacer la evacuación intestinal es una defecación completamente dolorosa, puede rasgar la mucosa, puede haber fisura, puede haber rectorragia y por supuesto el niño entonces va a tener mucho dolor y va a hacer todas las maniobras retentivas. Entonces las piernas en tijeras o a danzar hacia adelante, hacia atrás, o se esconden debajo de las cortinas, debajo del mueble, se acurrucan, no quieren hacer deposición por miedo a que les duela mucho. Hay que romper este círculo vicioso con un tratamiento adecuado. ¿Y qué tenemos para el diagnóstico? Una correcta historia clínica, un buen examen físico permiten que nosotros hagamos el diagnóstico en el 95% de los casos. Y en esa historia clínica hay infaltables. ¿Cuáles son? Esos antecedentes perinatales. Esos antecedentes personales, ¿qué pasó en la etapa neonatal? ¿Tuvo enterocolitis? Posiblemente tiene entonces unas cicatrices. O tiene antecedentes familiares de alguien que tuvo enfermedad de Hirschsprung, otra bandera roja. ¿Cómo fue la expulsión del meconio? Antes de las 48 horas es normal. Después de las 48 horas algo está sucediendo. ¿Cómo se alimentaba el niño? ¿Qué cambios de alimentación han tenido? ¿Cuándo introdujeron la alimentación complementaria? ¿Qué tipo de fibra? ¿Les dan fibra? ¿Les dan fruta? ¿Les dan vegetales? ¿Dan agua? ¿Dan la cantidad suficiente de agua? ¿Sí? Y, por supuesto, tenemos que entrar en detallar la frecuencia, la consistencia de esas evacuaciones. Y otros síntomas asociados. Hay pujo, hay llanto, hay irritabilidad con esas evacuaciones, hay distensión abdominal, hay mucho meteorismo, hay fisuras, hay rectorragia. Pero algo importante siempre descartar que esos estreñimientos no pueden tener asociación con vómitos biliosos, rechazo de la vía oral, distensión abdominal severa y pérdida de peso. Si ustedes encuentran eso, definitivamente no piense que es un estreñimiento funcional. Para ver lo que es la consistencia en las deposiciones, eso a veces es subjetivo en los padres, porque dicen, yo creo que el niño hace deposiciones normales. ¿Qué es normal para esa mamá? Entonces es muy importante objetivizar esa consistencia de posiciones. Y para eso pueden ustedes contar con la carta Bristol que está ahí al lado, donde hay tipo 1 de deposición al tipo 7. Tipo 7 es como una deposición líquida, tipo 6 como unos huevos pericos, tipo 5 pedacitos que como el niño los hace en el pañal se van a aplastar como pedacitos de plastilina. El tipo 4 también como lo hace en el pañal, también entonces queda como una plastica, pero es moldeable, es como una plastilina en el pañal. El tipo 3 no se aplasta, es seco, es agrietado, es grande para ese niño. El tipo 2 también es grande para ese niño, son bolitas pegadas unas a otras, y el tipo 1 son como bolitas de cabra, son duras y no se aplastan. A veces confunden los papás tipo 1 con tipo 5. La diferencia está en que como la hacen en el pañal, el tipo 5 se aplasta como una plastilina y el tipo 1 no se aplasta, es completamente seca y dura. Y en esa historia clínica el examen físico es fundamental. ¿Cómo se ve el niño? Es un niño que se ve saludable, es un niño que se ve como un enfermo crónico. Muy importante el peso, la talla, el perímetro cefálico, pero no conformarse con eso. También tenemos que construir indicadores antropométricos para mirar cómo están los percentiles y también contrastarlos con los percentiles de otras consultas que hayan tenido con usted o con otros profesionales de la salud.
El abdomen, mirar si está distendido. La parte anterior, mirar los rectos, los músculos rectos anteriores. En la palpación, mirar si hay una cuerda cólica palpable donde está llena de materia fecal, que a veces les molesta. Los niños pequeñitos, para nosotros darnos cuenta que le está molestando es que ellos retiran los miembros inferiores, los recogen, ¿sí? O si ustedes están palpando una franca masa dura que puede ser un fecaloma. En el examen físico, fundamental el examen neurológico. Es muy fácil de hacerlo. Determinar si tiene reflejo anocutáneo, que también se llama el guiño anal, o el reflejo cremasteriano en los niños. Mirar la región lumbosacra detalladamente, mirar si hay un hoyuelo sacro, donde hay nacimiento de pelos que me pueden estar haciendo el diagnóstico de un quiste pilonidal, por ejemplo. O agenesia del sacro, palpar bien ese sacro para ver si está bien conformado o no. La región anal, fundamental, saber si está bien ese ano con buena posición. Entonces vamos a tomar dos medidas, de la vulva o escroto al coxis y de la vulva o escroto al ano. En los niños está bien colocado ese ano cuando la medida, esa división va a ser de 0,53 más o menos 0,06 y en las niñas 0,4 más o menos 0,05. Entonces es muy fácil de hacerlo. También debemos mirar en esa región perianal si hay fisuras, si hay cicatrices, como ustedes ven ahí en la foto del lado derecho. Esas cicatrices muchas veces nos están hablando también que pueden ser cicatrices de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero también muchas veces es que se ha rasgado esa mucosa, ha habido una fisura y al cicatrizar quedan esas cicatrices o esos plicomas. Tacto rectal. No es recomendable siempre y cuando ustedes consideren que el niño tiene un estreñimiento funcional. Si ustedes notan una bandera roja y quieren descartar organicidad, están permitidos hacer el tacto rectal, pero siempre es buscando algo más. Es decir, si están claros en un estreñimiento funcional de entrada, no necesitan realizar un tacto rectal. Tampoco se deben requerir estudios complementarios para hacer el diagnóstico de estreñimiento funcional. Ni radiografías simples de abdomen, ni colon por enema, ni manometrías anorrectales, ni biopsia intestinal, ni tránsito intestinal, ni una gamografía colónica, ni resonancias nucleares, ni estos estudios de rutina para descartar alergia a la proteína leche de vaca o hipotiroidismo o hipercalcemia o enfermedad celíaca. Esto es lo que nos dicen las guías últimas de la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastrohepatología y Nutrición Pediátrica del 2014. El estreñimiento funcional es una realidad en menores de 1 año, ¿sí? Y es una gran preocupación para los padres. Por lo tanto, nosotros como pediatras, como profesionales que estamos atendiendo ese problema, debemos saber manejarlo correctamente. Pero han habido algunos errores frecuentes en abordaje y en tratamiento. Por ejemplo, he traído acá estos 8 errores que son frecuentes según el grupo de Benigna, donde nos dice el error número 1 es que queremos hacer el diagnóstico de estreñimiento funcional solo basado en una radiografía de abdomen. Y ya dijimos que no necesitábamos estudios complementarios en estreñimiento funcional. El error 2. Adoptar la política del tratamiento para el estreñimiento de, ay, mamá, pues esperemos, observemos qué pasa, esperemos en la próxima consulta. No, si el niño ya tiene estreñimiento, nosotros tenemos que implementar un tratamiento adecuado. El error número 3, usar fibra como único tratamiento. La fibra es importante, como dije anteriormente, y fibra con agua, pero no implementarla como una monoterapia. El error número 4, probióticos también como única monoterapia en este tratamiento del estreñimiento. Se ha visto en algunos artículos, como vamos a ver más adelante, que hay algunos tipos de probióticos que tienen evidencia clínica en mejorar la peristalsis intestinal, pero no nos van a mejorar como único tratamiento ese estreñimiento. El error número 5, usar aceite de oliva como tratamiento. El error número 6, tratamiento con laxantes, pero por muy corto tiempo, 2 semanas.
Y a veces pasa que es que o vuelven a consulta y ya los niños están mejor a las 2 semanas, o los llaman por teléfono al pediatra y le dicen ya el niño está mejor, entonces le dicen suspenda el tratamiento, pero eso no es correcto, como vamos a ver. El error número 7, tratamiento con intervenciones de comportamiento. Ya dijimos, valoraciones de psicología para esos escurrimientos, esos goteras que tiene el niño, accidentes, no sirven. Seguramente el niño está impactado y necesita una desimpactación. Y el error número 8, el uso de laxantes en incontinencia fecal en ausencia de otros síntomas de estreñimiento. Hay 4 pilares fundamentales en el tratamiento, pero algo que tenemos que tener en mente nosotros es no esperar y observar. Nosotros siempre debemos actuar. Y lo primero que debemos hacer es saber si el niño está impactado. Y si está impactado, requiere una desimpactación fecal. Lo segundo es terapia de mantenimiento. ¿Con qué? Con laxantes adecuados para estas edades. El tercero, alimentación, que me va a servir también como terapia de mantenimiento. Y el cuarto es un pilar para los niños más grandes, los niños que ya están habituados o entrenados al baño, en donde vamos a hacer un entrenamiento y vamos a hacer cambios también en algunos estilos de vida. En cuanto a la desimpactación, la podemos hacer por vía oral o por vía rectal. Hay diferencias, por ejemplo, ustedes notan que vía rectal pues es agresivo, es rápidamente efectivo, no tiene casi escurrimiento o encopresis. La vía oral es menos invasivo, es efectivo, pero a veces le da un poco más de cólicos y mayor encopresis. Hasta el 2009, Pediatrics nos decía, definitivamente, si ustedes ven que el niño está impactado, pueden desimpactarlo de la forma que ustedes crean que es más conveniente. Ambos son recomendables y de verdad que ambos se pueden usar como primera línea. Pero en las guías de la ESPEGAN y NASPEGAN 2014 se dice que se debe elegir como primera línea el polietilenglicol oral y solo elegir los enemas en caso de no disponibilidad de este polietilenglicol. Aquí les traigo la manera como se debe hacer la desimpactación en lactantes. Entonces podemos hacerla con polietilenglicol oral, con enemas de cloruro de sodio o supositorios de glicerina. Y ahí están las dosis correctas de polietilenglicol oral, 1 a 1,5 gramos por kilo día. Entre 3 a 6 días, los enemas de solución salina, dependiendo del peso, menores de 1 kilo, mayor de 1 kilo, o también dependiendo de la edad, mayor de 1 año de edad. Pero algo importante es que no debe superarse 2 veces al día con esos enemas de solución salina y los supositorios de glicerina. Entramos a la fase de terapia de mantenimiento con laxantes. Entonces los laxantes se han dividido en 5 categorías: osmóticos, lubricantes, formadores de bolo, estimulantes y los irritantes. Pero los irritantes, como su nombre lo dice, son irritantes y el aceite de ricino o la fenolftaleína ya no están permitidos en niños. Entonces nos quedamos con los otros 4 grupos. Dentro de los osmóticos tenemos lactulosa, sorbitol, hidróxido de magnesio y el polietilenglicol. Dentro de los lubricantes, aceite mineral, formadores de bolo está el metamucil, el salvado de trigo, extracto malta, la cáscara de psyllium, y estimulantes tenemos el sena, el picosulfato de sodio y el bisacodilo. Pero algo importante que les traigo en esta tabla, y ustedes ven que hay algunas de los tratamientos laxantes que están señalados en rojo, no están permitidos en estos niños menores de 2 años o en menores de 1 año. Entonces es fácil, tienen que aprenderse solamente 3 medicamentos. Lactulosa, que se puede usar desde recién nacido, y la dosis de 1 a 2 gramos por kilo día, ¿sí? Polietilenglicol en niños mayores de 6 meses, la dosis varía entre 0,2 a 0,8 gramos por kilo día, con una dosis promedio de 0,4 gramos por kilo día. Esta dosis que está ahí es la dosis de mantenimiento, no es la dosis de desimpactación como vimos anteriormente. Y está el picosulfato de sodio para mayores de 1 mes entre 2 a 5 miligramos por día.
Los otros que dijimos que pueden estar en las categorías que mencionamos anteriormente no están permitidos. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio, que es uno de los que más se usa frecuentemente, puede tener efectos adversos como hipermagnesemia, hipofosfemia, hipercalcemia. El aceite mineral puede tener complicaciones de que no se absorban los alimentos que el niño está consumiendo, entonces puede tener síndrome de mala absorción o neumonías lipoideas. Y el SENA pueden tener hepatitis, osteoartropatías, melanosis, y el bisacodilo puede generar cólicos, diarrea, proctitis e hipocalemia. Como les digo, son 3 medicamentos que ustedes están autorizados a usar en los niños menores de 1 año, como es la lactulosa, polietilenglicol y picosulfato de sodio. Este picosulfato de sodio solo están autorizados ustedes a usarlo como segunda línea de tratamiento. Siempre primera línea es lactulosa o polietilenglicol. En la sección de alimentación, ¿cómo se alimentan los niños menores de 6 meses? Leche materna o en su defecto fórmula infantil, que es el único sucedáneo de la leche materna aprobado por el Códex Alimentario. Entre 6 a 12 meses de edad, leche materna o fórmula infantil, pero ahí ya el niño está consumiendo otros alimentos en su alimentación complementaria, ¿sí? Y también debemos promover siempre el consumo de agua. Si comparamos los niños que están alimentados con leche materna versus fórmula infantil, definitivamente estos niños que están con fórmula infantil tienen más probabilidad de tener heces duras diariamente. ¿Por qué los niños que están alimentados con leche materna tienen menos estreñimiento? Primero, porque tienen niveles aumentados de polipéptido inhibidor gástrico, tienen mayor motilina, neurotensina y secreciones vasoactivas que van a permitir un vaciamiento gastrointestinal más fácil. Contiene oligosacáridos que ayudan también con la peristalsis intestinal. Hay una distribución adecuada de los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Y también el principal ácido graso saturado en la leche materna es el ácido palmítico. Más del 70% de ese ácido palmítico está esterificado, es decir, está en la posición beta o posición 2. Y eso ayuda para que la absorción sea más fácil y no quede en el lumen intestinal formando jabones cálcicos. En el algoritmo que tenemos del Boston Children's Hospital, donde nos dice que obviamente en estos niños hay que mirar que si están alimentados con leche materna o con fórmula infantil. Entonces, mirando solamente la sección de estos niños que tienen estreñimiento funcional, que les quitamos la bandera roja, es decir, que se les descarta cualquier organicidad, pero que son niños alimentados con fórmula infantil, el abordaje terapéutico es el siguiente. Primero, tiene estreñimiento funcional. Lo primero que ustedes deben hacer es siempre educar y modificar la alimentación en esos niños. Es decir, mirar si están consumiendo la cantidad adecuada de líquidos, si están preparando adecuadamente esa fórmula infantil como hablamos anteriormente. En este algoritmo nos dicen también de que se pueden implementar jugos. Pero esto fue antes de la determinación de la Academia Americana de Pediatría, donde se nos dice que en el primer año de vida no es recomendable que los niños tomen jugos de frutas. Si ya con estas modificaciones de alimentación, de mirar el tipo de fibra, el consumo de fibra, la ingesta de agua, no logramos mejorar ese estreñimiento en los niños, entramos a la segunda etapa, que son los medicamentos. Ahí sí vamos a empezar a usar laxantes. En esta guía de NICE también para lactantes menores de 1 año, algo fundamental en el abordaje terapéutico es miren qué pasa con la alimentación en ingesta de líquidos. Miren si realmente hay necesidad de hacer algún cambio en la fórmula infantil o si están haciendo la preparación de la manera correcta o si en la alimentación complementaria están consumiendo las frutas, los vegetales, si están consumiendo también la cantidad de agua suficiente para esa edad. Y en las guías ESPEGAN, NASPEGAN 2014 también se nos dice recomendaciones terapéuticas, revisen preparación adecuada de la fórmula infantil,
miren que los niños tengan una ingesta normal de fibra, que eso es recomendable. No que sea en exceso esa fibra, sino que sea normal. Lo que pasa normalmente con los niños que están con estreñimiento es que no están consumiendo fibra, no están consumiendo frutas, vegetales. Entonces hay que empezar a estimular ese consumo de fibra a través de las frutas y los vegetales. Y por supuesto el consumo de agua recomendada para la edad. En este algoritmo, que me parece muy interesante, Van de Plas y colaboradores, también excluyendo a los niños que tengan banderas rojas, es decir, que tengan un estreñimiento orgánico, quedándonos solamente con los niños que tienen un estreñimiento funcional y básicamente esos niños que están alimentados con fórmula infantil. Lo primero que debemos hacer entonces es tranquilizar a esos padres, darles educación, decirles no es una enfermedad grave, esto es transitorio, es de maduración, vamos a hacer algunos ajustes, verificar entonces primero que esa preparación de la fórmula infantil la estén haciendo de manera correcta y ellos postulan de que se podría hacer un cambio a una fórmula que ayude para ese estreñimiento, que esté basada en suero parcialmente hidrolizado, pero que además tenga prebióticos, GOS, FOS, que tenga probióticos como el Lactobacillus reuteri o el Bifidobacterium longum y que tenga magnesio. Si con ello obtenemos mejoría de ese estreñimiento, pues vamos a seguir el tratamiento y vamos obviamente a controlar al niño en nuevas consultas. Pero si no hay mejoría o hay una mejoría parcial, entramos en la etapa de los medicamentos. Muy similar al algoritmo del Boston Children, donde se nos decía primero, obviamente, revisar la parte de alimentación y segundo, etapa de medicamentos. Y en esta etapa de medicamentos podemos usar entonces lactulosa, que ya lo revisamos, polietilenglicol, solo en mayores de 6 meses, si el niño está impactado, supositorios de glicerina y si no hay una mejoría, podemos nosotros estar pensando en que el niño pueda tener una alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora revisemos qué ingredientes de esa fórmula infantil que nos dice este algoritmo pueden estar aliviando ese estreñimiento funcional. El primero, suero parcialmente hidrolizado. Sí, por supuesto ustedes ven en la gráfica en donde ven que el suero parcialmente hidrolizado es más homogéneo, en cambio cuando hay una proteína intacta que es de predominio de suero pero no es hidrolizado, hace algo de coágulos y más aún lo hace la proteína intacta a base exclusivamente caseína. Y eso se han hecho entonces los estudios de vaciamiento y han visto cómo se comporta esa proteína y ve que la proteína de suero parcialmente hidrolizada, el vaciamiento es muy similar a la proteína de la leche materna, contrario a la proteína intacta de suero no hidrolizada o a la proteína con predominio de estreñimiento. Entonces este suero parcialmente hidrolizado va a tener un efecto bastante benéfico, va a tener mejor vaciamiento gástrico, fácil digestión y heces más blandas. Yo les había prometido que algunos probióticos tenían evidencia clínica y sí, el Lactobacillus reuteri, la cepa DSM 17938 se ha usado en lactantes con estreñimiento funcional. Y si ustedes siguen la gráfica donde está demarcado con círculos rojos, se ve cómo los niños que están tratados con Lactobacillus reuteri tienen más movimientos intestinales por semana que los niños que no están tratados con Lactobacillus reuteri de esta cepa DSM 17938. También se han hecho estudios de este Lactobacillus reuteri, la cepa DSM 17938, en prevención de estreñimiento funcional. Este estudio es de la doctora Flavia Indrio y colaboradores en Italia, donde niños sanitos se les trató con Lactobacillus reuteri DSM 17938 y a otros no. Y se vio que comparativamente estos niños con Lactobacillus reuteri DSM 17938 tenían menos posibilidad de tener estreñimiento. Asimismo, también este estudio de heces duras en pacientes con leche materna versus fórmula infantil con prebióticos o fórmula infantil sin prebióticos. Y ustedes
pueden ver fácilmente en esta gráfica que los niños con leche materna generalmente no tienen heces duras y el comportamiento de los niños alimentados con una fórmula infantil con prebióticos es muy similar al de niños alimentados con leche materna, pero no así el de niños alimentados con fórmula infantil sin prebióticos. En este estudio, donde se analizaron varios estudios científicos relacionados con fórmulas infantiles con GOS y FOS, se concluye que una mezcla de GOS y FOS en una proporción de 9:1 en fórmulas infantiles tienen efectos positivos sobre la consistencia y la frecuencia de las heces. El magnesio particularmente aumenta la actividad motora intestinal y principalmente el efecto más relevante, el efecto osmótico, donde van a ayudar entonces a esas heces más blandas y más frecuentes. Asimismo, la lactosa también tiene el efecto osmótico, hidratando las heces, pero principalmente lo más relevante en ellos es que es el sustrato de bifidobacterias y lactobacilos, aumentando la peristalsis. En este estudio ustedes pueden ver la modificación de las heces en lactantes que usaron fórmula infantil antiestreñimiento que tenían lactosa y magnesio dentro de sus ingredientes. Entonces al ingreso, según la evaluación de los padres, los niños tenían heces tipo Bristol 1 o Bristol 2, eran niños que tenían llanto, irritabilidad y necesitaban una ayuda externa. Como dijimos al principio, los padres a veces tienen que hacer extracción manual. Y después de usar la fórmula infantil AE, pues vamos a lograr que el niño tenga consistencia de posiciones más blandas, vamos a tener menos dolor o dificultad, ese llanto, esa irritabilidad y menos posibilidad de que esté impactado esa gran masa de heces en el recto y que necesiten una ayuda externa. Habíamos conversado que dentro de la alimentación complementaria algo fundamental es la fibra, ¿sí? No en exceso, pero sí darle las cantidades adecuadas. Y para los niños de 6 a 12 meses, la cantidad que se ha determinado que es segura diariamente de fibra es de 5 gramos. Eso lo podemos cubrir fácilmente nosotros con frutas y vegetales. Muy importante que sean frutas y vegetales acompañando todos los alimentos complementarios. Porque a veces las mamás prefieren dar cierto tipo de alimentos, por ejemplo, o solamente darle la proteína o darle algún cereal, pero nos falta siempre la fruta y el vegetal, por lo menos en las 2 comidas principales. Pero fibra sin agua no funciona. También si damos la cantidad de fibra recomendada para la edad, pero vemos que el niño no mejora, posiblemente es porque nos hace falta la cantidad de agua para que ayude a mover esa fibra y estimule esa peristalsis intestinal. Y ya finalizando, algo que sí me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta cuando abordan terapéuticamente a un niño con estreñimiento funcional es que no se debe hacer estimulación con objetos, por ejemplo con termómetros. No se deben colocar enemas de agua, enemas jabonosos, enemas de hierbas. Tampoco se debe dar agua extra en niños menores de 6 meses que están siendo alimentados con leche materna. Ellos en estas zonas cálidas donde hay mucho calor, pues van a pedir más frecuentemente leche materna. Y tampoco preparar los biberones con agua de frutas en niños menores de 6 meses. Para cerrar este módulo de estreñimiento en lactantes, vamos a tener algunos mensajes claves. El primero, el estreñimiento funcional es el más frecuente en pediatría. Se debe descartar estreñimiento orgánico si el lactante presenta alguna de las banderas rojas. El diagnóstico de estreñimiento funcional es clínico, no se justifica realizar estudios complementarios de rutina. En menores de 1 año de edad, alimentados con fórmula infantil, primero se debe verificar la preparación correcta de esa fórmula infantil y o considerar el cambio a una fórmula infantil antiestreñimiento que tiene sus ingredientes específicos como probióticos que hablamos, como el Lactobacillus reuteri DSM 17938, prebióticos, GOS, FOS en una relación 9:1, lactosa, magnesio y suero parcialmente hidrolizado.
antes de pensar en instaurar un tratamiento farmacológico. Y está proscrito la estimulación rectal con objetos, el uso de enemas jabonosos o de agua y el inicio precoz de una alimentación complementaria cuando ustedes tienen un niño con estreñimiento funcional en niños menores de 6 meses. Muchas gracias por su atención en este rato que conversamos de este módulo de estreñimiento funcional en lactantes.